emociones, y también motivacionales, que es motivar a resolver ese dolor, a evitarlo, a resolver la situación que nos provocó el dolor. ¿No? Bueno, y ahora en el 2020 la IAS modificó la definición de dolor, es muy similar, y dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado similar a la asociada con un daño tisular real o potencial, dice. Lo que importa de todo esto es que el dolor es una experiencia individual, es algo subjetivo, ¿ah? Es percibido por cada uno de distintas maneras. ¿Ah? Entonces ustedes se van a dar cuenta que el componente que el dolor tiene, no solo es el dolor físico, sino por eso digo, lleva un sufrimiento y lleva un comportamiento. ¿Ah? Y por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que una persona que tiene miedo, cuando tenés miedo, cuando tenés experiencias previas malas, que en otra situación una persona sufrió dolor en un odontólogo, va a estar aterrorizado, va a estar con mucho miedo, y eso va a hacer que el dolor sea mucho más intenso. En estos casos, por ejemplo, ¿el paciente le importa el dolor que le implica ponerse todos esos piercing? No. Muchas veces pasa que llegan al servicio de urgencia un paciente con, por ejemplo, para hacerse DIU o a cirugía, ¿tá? Hacerse un procedimiento, y ven la aguja y ven que nos vamos a hacer una exodoncia, por ejemplo, y se caen desmayados. Si vos le preguntas, ¿y todos esos piercings, todos esos tatuajes no te pincharon? Sí, claro, pero ¿qué pasó? Me gustaba. O sea, el dolor se siente y se expresa como una emoción que acompaña el miedo, por ejemplo, y no cuando eso te gusta. O sea, que está relacionado en la magnitud del dolor a la experiencia. En este caso, por ejemplo, bueno, este paciente, estoy segura que ve una anestesia odontológica y se cae desmayado. ¿Sí? Mismo cuando ustedes van a enfrentar una situación donde están, por ejemplo, jugando un deporte, ¿tá? Un partido de fútbol, por ejemplo, o están jugando un partido de algo, o están corriendo, o están peleándose con una persona que, no sé, le pega. Bueno, en el momento que están con toda esa emoción de un partido, de que están distraídos con todo eso, no sienten dolor. No se siente el dolor. Pero después, al rato, cuando todo eso pasa, sí se siente el dolor, porque la atención no estaba enfocada en eso en ese momento, ¿sí? Entonces, en cambio, si estás sentado en un sillón odontológico esperando que te den una anestesia, el dolor se va a magnificar. O sea, que a lo que vamos con todo esto es que tenemos que entender que a veces los pacientes sienten cierto tipo nos expresan un dolor que en realidad es mucho más grande de lo que realmente le estamos provocando a nosotros, y tenemos que entenderlo, que para algunas personas es gigantesco lo que sienten de dolor. El umbral del dolor además no es lo mismo para todos. Entonces, que a veces vos decís, no te puede estar doliendo, pero sí, ellos lo sienten así, porque tienen todo un componente afectivo relacionado con lo que es ir al odontólogo, por ejemplo. ¿No? Bueno, entonces por eso dice que tiene dos componentes, uno sensorial o discriminativo, que dice la localización, la intensidad, la duración del dolor, y otro componente psicológico y afectivo, ¿no? Que implica en la conducta, las emociones, un sufrimiento. ¿Sí? Bueno, y aparte otra cosa que les quería decir, cuando ustedes, otra cosa es la ansiedad, el miedo, también te aumentan el dolor. Cuando una persona siente que le duele algo y no sabe lo que le está doliendo, o mismo la ansiedad que le provoca un dolor que no sabe si lo va a poder resolver, un dolor dentario, por ejemplo, el dolor se hace mucho más grande. Cuando el paciente entiende, o nunca les pasó que fueran al médico con un dolor en la barriga, estaban asustados porque capaz que tengo una apendicitis, capaz que si vos vas y te resuelven el dolor y te dicen que no tenés nada, te hacen una ecografía, te dicen, bueno, no, tu dolor, el dolor te deja de importar. Entonces, si ese dolor es algo inocuo, que se te tiene que pasar en unas horas, pero lo vas a te explican que no es nada malo, que el dolor lo dejas a un lado. O sea, te puede doler, pero no te duele con la misma intensidad que cuando estás, ¿verdad? No les pasó nunca. O sea, que si vos pensás que ya sabes lo que te está doliendo y dejas de preocuparte por eso, te disminuye el dolor, ¿no? Y cuando estás preocupado y no sabes lo que es como que estás con toda tu atención centrada en eso y el dolor es mucho más intenso, ¿sí? Eso es verdad, ¿no? A todos les debe pasar. Entonces es lo que les quiero decir, que nosotros a veces tenemos que tratar de comprender que el paciente, ¿no? A veces nos expresa un dolor mayor del que realmente nosotros estamos, y bueno, y esa parte también la tenemos que aprender a manejar. Bueno, acá vamos a lo que es lo físico, ¿tá? Que tenemos una primera etapa que es lo que se llama la transmisión. Esto vamos a hacerlo medio breve porque ustedes ya lo tienen y tenemos que un poco
poco tiempo. La transducción, que es cuando los estímulos nocivos ahí se convierten en potenciales de acción, y luego ese dolor es propagado al sistema nervioso central, eso se llama transmisión. O sea, transducción es cuando el estímulo, que es un estímulo de un pinchazo, un estímulo nocivo, por ejemplo, es transformado en un potencial vector de acción, eso va al sistema nervioso central con la transmisión, y se percibe en la corteza, se percibe en el sistema nervioso central, pero antes pasa por la modulación del dolor, que eso se llama modulación, porque es cuando a diferentes niveles tenemos mecanismos que se llama anti-nocicepción, que son mecanismos moduladores, que tenemos mecanismos por los cuales se atenúa, y uno de ellos es los mecanismos que dijimos hoy, y por eso dijimos que llega al ser una experiencia emocional que pasa por todas sus etapas. Si nosotros tenemos mucho miedo, tenemos malas experiencias, o tenemos, se va a potenciar. Si en cambio estamos tranquilos, o ese dolor como el que se estaba pinchando para ponerse los tatuajes, le van a ayudar toda esa liberación de encefalinas, la liberación de endorfinas, o sea que eso te va a hacer que se perciba menos el dolor. ¿Por qué? Porque le gusta, porque está contento de estar haciéndose un tatuaje, poniéndose un piercing, entonces como no le importa y está emocionado por eso, evidentemente que el dolor va a estar opacado y no va a sentir el mismo dolor de pinchazo. ¿Queda claro? Gracias a esa liberación de esos factores que son todas estas encefalinas, endorfinas, que van a hacer que el dolor se module y se sienta menos. ¿No? Bueno, acá tenemos entonces que tenemos los nociceptores, que están en la periferia, en la piel, en las mucosas, y por las vías aferentes van a llegar finalmente hacia el cerebro, por las fibras que transmiten el dolor, que son las A delta y las fibras C. ¿Sí? Bueno, el cerebro va a procesar toda esta información, ¿sí? La ubicación, la intensidad, la duración, los aspectos psicoafectivos, todo eso va a llegar al cerebro, se va a percibir ese dolor. Esos nociceptores son terminaciones nerviosas libres. Bueno, entonces entienden un poco cómo es la cosa. O sea, tenemos un nociceptor, un dolor real, el pinchazo, por ejemplo, un corte, una herida, y bueno, y eso va a ir al sistema nervioso central pasando por etapas que lo van a modular, y va a ir y se va a transmitir por las fibras A delta y por las fibras C. Las fibras A delta son las de dolor rápido, y las fibras C son de dolor más lento, más crónico. Entonces acá tenemos que la nocicepción, tenemos lo que es la sensación, que es el producto de la estimulación y la transmisión nerviosa por esa vía nociceptiva, y otra cosa es la percepción. Por eso son dos cosas distintas. Una cosa es la sensación de que te duele, y otra cosa es cómo lo percibimos, cómo nuestro cerebro lo abstrae, lo elabora y lo percibe. Que es lo que yo les decía, según todo ese mecanismo, esa cantidad de cosas, entrar a un consultorio, ver la aguja, saber que vas a sacarte una muela, todo eso que es distinto. Yo les digo que de repente si estás corriendo re contento porque no sé, viste a un amigo y te tropezaste con una piedra y te lastimaste el y te importó, pues estabas en realidad re contento porque estabas corriendo hacia lo que te gustaba. Entonces en ese momento ni siquiera te importó el dolor de la piedra. Así que entonces la percepción del dolor es una construcción que hace nuestro cerebro. Va quedando claro, entienden la idea, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces acá tenemos esto, que son los principales nociceptores, que tenemos mecánicos, térmicos, polimodales. No importa lo que nosotros tenemos, ustedes tienen que acordarse que entre los mecánicos pueden ser, sí, estímulos mecánicos intensos, asociados a fibras A delta, térmicos, o sea, imagínense que si tenemos contacto con algo muy caliente o muy frío, vamos a retirar la mano, vamos a tener una sensación de dolor al fin, porque eso muy caliente nos produce dolor. Y luego los polimodales, que son para todos los tipos de estímulos mecánicos, químicos, térmicos, etc. Bueno, así que acuérdense, fibras A, delta y fibras C. Nosotros tenemos la misma, la injuria a los tejidos, que puede ser la aguja, una quemadura, un bisturí, una picante. Hielo, coloca un rato largo, va a producir una injuria en los tejidos, y esto va a hacer que se activen algunas cosas acá, vaya hacia el ganglio del trigémino, en el caso nuestro es el trigémino, y de ahí va a ir al núcleo del trigémino al nivel central.
¿tá? Bueno, algunos conceptos que tenemos que conocer, ¿tá? Que, digo, ustedes, este tema yo sé que es complicado, que es difícil, pero tenemos que entender, para poder entender lo que le pasa a las personas, lo que nos pasa a nosotros mismos cuando algo nos duele. Tenemos lo que es la sensibilización periférica, ¿tá? Y eso es cuando, por ejemplo, se produce una herida. Acá, por ejemplo, hay una herida de una incisión, de una exodoncia. ¿Y qué pasa? Y ahí es el lugar donde se saca la muela, donde se hace un trauma anestésico quirúrgico. ¿Y qué pasa después? Ahí se produce una lesión en la tisular, celular, o sea, si es tisular es celular, y vascular. ¿tá? Y se liberan un montón de factores ahí cuando se hace una herida. Acuérdense de fisiopatología, todo lo que se desencadena, una inflamación. La inflamación, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Era dolor, tumor, calor, rubor. Cuando el dolor es una de ellas, ¿sí? Entonces son esa liberación de factores a nivel de las células que producen dolor, todo lo que son las prostaglandinas, todas las sustancias que se liberan ahí en la herida, ¿ah? Y ahí hay además una cantidad de cosas como los productos de los microbianos, toxinas, todo eso que produce más inflamación y más dolor. ¿no? O sea que el dolor acompaña a ese proceso inflamatorio, que eso es normal que suceda. ¿no? Y acá tenemos todas esas sustancias que son algo químicas que producen dolor, inflamatorias, quimiotácticas que se reclutan células inflamatorias, todo lo que pasa en ese momento que ustedes ya lo saben de fisiopatología. Si se acuerdan todavía de eso. Bueno, lo que importa es eso, que se produce una hiperalgesia por todas esas sustancias que se liberan, como la histamina, todo lo que se acuerdan que se produce en una herida, el dolor que produce la herida, esa es la hiperalgesia primaria. Si vos te lastimaste y te toca en el lugar, te duele más que el resto de la piel, ¿verdad? O por ejemplo, te quemaste con agua caliente y te duele si te toca el agua ahí en ese lugar o te toca algo donde te tenés la quemadura, duele más, ¿sí? Es normal. Hiperalgesia primaria se llama eso, ¿sí? Hay una sensibilización, ¿tá? Donde en el sitio de la injuria hay dolor. Y luego tenemos hiperalgesia secundaria. ¿Qué es la secundaria? Es cuando el cerebro está percibiendo ¿tá? que hay una injuria en un lugar y entonces las neuronas que están recibiendo nuestros impulsos dolorosos, si ese impulso doloroso es muy continuado y permanece mucho tiempo, se activan más las neuronas y empiezan a sentir el dolor más. Por eso a veces cuando una persona viene mucho tiempo con un dolor es como que lo percibe más intenso de lo que en realidad también el dolor es. No solo por lo que estábamos diciendo hoy, de que hay cuando algo te provoca miedo o que no sabes bien lo que es y que te genera ansiedad, el dolor se intensifica también cuando hace mucho tiempo que el dolor está, se intensifica también, porque el cerebro queda como, las neuronas centrales quedan como sensibilizadas. Eso se llama hiperalgesia secundaria. Entonces que la primaria es la del lugar, que es fácil de acordarse, y la secundaria es cuando hay una sensibilización. ¿Tá? Bueno, central. Matilde, discúlpame. Sí. ¿Sabés que atrás tuyo se escucha como una conversación? Sí, ¿Vos? es Marcelo que está hablando con ustedes. Yo que sé, le digo que se vaya a otro lado. Le digo que hable más bajo. Dale, 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 gracias. Porque están en ustedes como. A ver, escuchame, dice que se oye mucho lo que estoy hablando. Hablamos. Perdón, chiquilín. No, Bueno, tranquila, si se puede mejorar, bárbaro. sí, sí. Estamos acá en realidad por el tema del internet, viste que en otro lado de la casa no. Entonces, Dale, dale, perfecto. dale. Gracias. Bueno, se produce. Esperen un segundito a ver qué. Ahora sí, no podía activar el micrófono. No. Esperen un poquito. Bueno, ahora sí, perdonen la interrupción, chiquitines. Bueno, acá tenemos otra cosa que pasa también que hace que esta herida se sensibilice. Y no es complicado, es lo que yo les decía. Vieron que donde hay una lesión hay una inflamación, ¿está? Entonces, cuando el nervio lleva hacia la neurona, que es en realidad, en nuestro caso, el trigémino en el ganglio de Basset, lleva la información
hay axones que vuelven para atrás con ese estímulo que va por este nervio, vuelven para atrás algunos axones y largan más sustancias inflamatorias en el lugar. Eso se llama inflamación neurogénica o reflejo antidrómico porque va para atrás. Entonces esos axones que vuelven hacia atrás en ese estímulo que tienen acá y vuelven para atrás algunos, liberan sustancia P, todo eso que activa de nuevo a las células inflamatorias. Entonces eso se llama antidrómico, va para atrás y vuelve a provocar inflamación. Por eso hay varias cositas. Entonces tenemos hiperalgesia primaria por todo lo que se libera acá, más encima todavía esto, que se llama inflamación neurogénica. Y entonces vean que a veces cuando hay una herida o cuando hay una lesión, por eso se producen a veces mecanismos, por ejemplo, ustedes le hacen una exodoncia a un paciente y el paciente tiene un dolor más de lo que en realidad nosotros esperamos que sea. Bueno, puede ser que se suman muchas cosas. Uno, esto que la lesión duele porque es normal que duela, y por otro lado también, eso que produce, esa aferencia de dolor, produce una ida hacia atrás de sustancias que producen más dolor. Por eso es muy importante que cuando ustedes vayan a provocar una herida en un paciente, le den analgésico, para que todo esto se bloquee, la liberación de prostaglandina y todo, y no suceda que haya tanto dolor. O sea que está muy bueno darle un analgésico un poco antes de darle, hacer la exodoncia, de repente una hora antes, para que ya esté impedida la liberación de todas estas sustancias y ya evitemos, o por lo menos disminuyamos esa probabilidad de dolor, que siempre está en una herida. ¿Sí? Acá está lo mismo, en la estimulación nociva, acá está el axón que va hacia el sistema nervioso central, pero además esos que se desprenden y liberan sustancias, como la sustancia P, y todo eso que estimula células acá en la zona y liberan más sustancias inflamatorias y más dolor. O sea que acuérdense entonces que era esto, trauma mecánico, transducción, cuando se transforma en los potenciales de acción, y ahí va hacia el centro, y acá se liberan todos esos mediadores. Eso es lo que más o menos se lo imaginan porque es fácil, o sea, se acuerdan, una lesión, una inflamación, se llama eso hiperalgesia primaria, con eso reflejo antidrómico, o inflamación neurogénica porque vuelve para atrás, y bueno, ahí nos vamos ya para arriba a los fenómenos centrales que pasan. Recordando nomás que tenemos tipos de neuronas en el asta posterior, que esto equivale a lo que es el trigemio, y bueno, ya tenemos neuronas de clase 1, de clase 2, 3 e interneuronas. Estas de clase 2 se llaman de amplio rango dinámico. Ustedes esto ya lo vieron en fisiología. Hay algunas que son más receptivas específicas y otras de amplio rango dinámico. Y lo que les quiero decir es que hay distintas láminas en el asta posterior de la médula o en los núcleos del trigemio, donde tenemos entonces las neuronas que reciben ese dolor. ¿Sí? Acá tenemos clase 2, clase 3. Bien, acá tenemos. Y acá tenemos lo que es una terminación nerviosa, y que se acuerden que lo que sucede acá es que se liberan muchas sustancias que en realidad, como el glutamato o la sustancia P, que se van a unir acá a receptores, y que esto va a ser lo que va a hacer la transmisión del dolor. Son receptores que transmiten el dolor. Bueno, ahora tienen que acordarse las vías del dolor. Esto es como un repaso medio para que ustedes entiendan lo que estaba puesto. No es para dar toda una clase tan larga, porque no es el objetivo, porque ya lo vieron en fisiología, porque ya esto es un repaso. Pero en realidad era para que más o menos entiendan esos puntos clave que son la transmisión, la traducción, la transmisión. Y ahora acá tenemos las vías que transmiten el dolor, que también se lo tienen que acordar, el sistema neotalámico, neofilotalámico y palio, que son los dos que llevan las fibras A delta y las fibras C. Y eso sí, el neofilotalámico se va por las fibras A delta, y el palio, que quiere decir algo más antiguo, que es más antiguo filogenéticamente, son las fibras C. ¿Sí? Las fibras C están más asociadas y pasan por todo eso, por el sistema, por la formación reticular, por la corteza sensitiva y otras áreas de la corteza que hace que se asocie a emociones. Entonces, si tienes un dolor muy agudo, como por ejemplo, te clavaste en alfiler, no se asocia tanto a un dolor que traiga tantas sensaciones como el dolor crónico. O sea,
Aparte de que dijimos que el dolor se siente más intenso si tenés miedo o ansiedad. Aparte de eso, yo les dije hoy que hay una sensibilización central también cuando el dolor era muy largo, de larga data, todo eso. Entonces, eso que está asociado a la fibra C, que pasan por esa formación reticular y va recopilando las emociones. Este paciente se siente cansado del dolor, con ansiedad, con angustia. También más si tuvo malas experiencias previas, si tiene miedo a tener alguna enfermedad o algo que le esté produciendo ese dolor, si piensa que ese dolor no se le va a poder resolver o le provoca mucha angustia, y todo eso es responsable, todo este pasaje por esas zonas donde nos pasa el palio. Bien, acá tenemos las vías nociceptivas de vuelta, entonces acá tenemos lo mismo, y tienen todas las áreas que hay en el cerebro, por eso está la relación del afecto, todo lo que se acuerdan de fisiología, todo eso, las áreas donde está, donde todo eso, que están todas las emociones, el afecto, todo lo afectivo, todo lo que para nosotros percibimos realmente como un dolor, el dolor se asocia siempre a angustia, a algo malo, ¿ah? Bueno, entonces dijimos que también el dolor era modulado por sistemas de analgesia endógenos que dijimos hoy. Uno de los primeros que tenemos es lo que se llama la teoría de la puerta de entrada, la teoría de Wolff, del control de la puerta de entrada. Y esto es un poco algo más mecánico. ¿Ustedes qué es lo primero que hacen cuando algo les duele? A ver, si se dan cuenta qué hacemos cuando algo nos duele, por ejemplo, nos duele que tienden a hacer qué cuando algo les duele. Inconscientemente. Por ejemplo, A cuando ver, nos golpeamos nos podemos apretar. Eso lo que hace es es estimular las fibras A beta, que son mecanoceptivas. eso mismo, exactamente. Ay, vaya, acá está la que vos dijiste. Entonces tenemos acá, ¿me entienden? Las abetas. Entonces, ¿qué estas abetas son estimulantes? Son estimuladas por esa. Entonces, a lo que son estimuladas las abetas, en realidad lo que hacen es inhibir la transmisión del dolor acá. ¿Entienden? Estas, que son fibras gruesas, estimulan a esta neurona, que esta neurona es inhibitoria. Entonces, claro, se inhibe la transmisión del dolor. En cambio, las fibras finas, a delta y C, lo que hacen son inhibitorias sobre esta neurona, que en realidad transmite el dolor. Entonces acá se inhibe, esta está inhibida, esta es la que en realidad al revés. Y como es inhibitoria, si esta inhibitoria se inhibe, se produce el dolor. A eso lo que ¿entienden? Entonces, como muy bien dijo, y no vi quién era que habló, porque ¿quién era que habló? No, Franco. Bien, está. Perfecto. Entonces, esas fibras gruesas lo que hacen es, entonces, es un mecanismo que tenemos que entonces cuando tenemos alguna de las fibras mecánicas, y eso nosotros por eso nos apretamos y nos alivia el dolor. Exactamente. ¿Está? Bueno. Vale, acá tenemos esas interneuronas, que son estas, ¿verdad? Bueno, y son interneuronas que modulan el dolor. Bueno, después tenemos el sistema de analgesia endógeno que les decía yo hoy. Ahí tenemos distintas iguales, tienen que poner en memoria de todo esto. En este momento no es el momento, porque ya lo tuvieron que estudiar en fisiología y en farmacología también lo van a ver, pero lo que importa es en este momento que estamos haciendo un breve repaso. ¿Se acuerdan que tenemos neuronas que secretan encefalinas? Encefalinas que en realidad lo que hacen es bloquear el proceso del dolor. Cuanto más menos nos importe, menos nos afecte y más alegría nos dé esa situación donde estamos pasando un dolor o no nos importe nada, porque ya les digo, es algo que no te importó porque estás contento, porque estás, no sé, te lastimaste, pero estás más contento porque en realidad estás, yo qué sé, te dijeron que salvaste un examen, o te estás encontrando con un amigo, o vas a comer una cosa rica y no te importa mucho si te está doliendo, a que si en realidad alguien te pegó una patada a una persona que no querés, o estás haciendo algo que te duele más porque tenés mucha rabia, o porque te van a dar una anestesia, o porque entonces ahí te duele más. Entonces, ¿entienden el sentido? Bueno, cuando a nosotros algo nos es gratificante, liberamos más encefalinas, más esas neuronas secretas y se nos bloquea ese componente malo y el dolor se bloquea, se inhibe. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Eso se llama complejo inhibidor del dolor. Y tenemos toda esa liberación entonces de esas sustancias endógenas que se llama sistema de analgesia endógena. Y ahí está la explicación de lo que yo les decía ahora al principio de todo, la importancia de lo afectivo,
en la percepción del dolor. ¿Tá? Bien, acá tenemos, ¿vieron? Las encefalinas que ocupan estos son receptores de la morfina, ¿tá? En las neuronas, acá presinápticas, ¿sí? Entonces se inhibe la transmisión del dolor. ¿No? Son efectos de las encefalinas y la morfina en el control del dolor. Por eso les digo que esto, como lo van a ver en farmacología, ¿tá? En este momento no vamos a detenernos, pero sí tenganlo en cuenta, como el componente modulador endógeno del dolor. ¿tá? Entonces acá teníamos la transducción y acá intervienen, y esto lo van a ver en fármaco, los AINES, todos esos, los opioides, los anestésicos locales también actúan en bloqueando esta etapa de transmisión del dolor donde se genera el potencial de acción. Luego la transmisión del dolor, ¿tá? La modulación acá en realidad es lo que les decía hoy, que tal, hay en algunos medicamentos que pueden actuar a este nivel también, y luego tenemos la percepción final que es acá en el sistema nervioso central. Por ejemplo, los anestésicos generales van a bloquear el dolor porque van a bloquear acá la corteza, ¿verdad? Bueno, está. Entonces tenemos acá lo mismo de nuevo, no voy a detenerme mucho, es un repasito porque tenemos que darle hemorragia todavía, si no, no me va a dar el tiempo. Entonces acá no me quiero entusiasmar mucho, pero tenemos acá el cambio del TGB, donde va a estar la primera neurona, en el cambio de base, la segunda, que va a estar acá en las núcleos centrogémenos, y la tercera, que va a estar acá a nivel central. Y ya habíamos hablado de esto, ¿se acuerdan? Inflamación neurogénica, sensibilización quedada periférica y la hiperalgesia, aquella que se producía en la herida. Bueno, ahí también habíamos hablado de una sensibilización central. Bueno, ¿qué es eso que yo les decía hoy? El sistema nervioso central, después de intensidades de dolor muy grandes, puede empezar a incrementar el procesamiento de esos mensajes y dar una amplificación del campo del dolor. Entonces el dolor se siente más intenso de lo que es, y a veces hay cosas que en realidad no nos tendrían que provocar dolor y nos producen dolor por esa hiperalgesia que se produce secundaria, que también a veces se acompaña con una sensibilización a nivel central. Por ejemplo, si nosotros tenemos a veces, yo les decía, una quemadura, en realidad, ¿qué se llama la hiperalgesia? Que si vos te tirás un agua fría en una quemadura, duele igual, o sea, duele porque en realidad eso no es un estímulo nocivo. ¿tá? Es un estímulo que no es nocivo, pero nos produce dolor porque tenemos una sensibilización muy grande a la herida. ¿tá? Pero hay otras cosas que se llama, por ejemplo, la alodinia. La alodinia es cuando una persona tiene a veces un dolor de tipo como las neuralgias, que no son un dolor físico, que no es un dolor producido por una herida o por una nociocepción, por una inflamación, es un dolor a nivel del nervio, se llama dolor neuropático. O sea, por ejemplo, cuando un nervio ha sufrido un daño y queda con un dolor, cuando tuvieron a veces un herpes, un dolor a veces neuropático también puede ser un dolor que son como las neuralgias del trigémino, que no tienen, es un dolor originado a nivel del sistema nervioso y no es un dolor físico de los tejidos. Eso es alodinia, es cuando una persona, un dolor que, por ejemplo, por un roce solo de la piel le produce un dolor. Eso se llama alodinia. Y lo van a ver en las personas que tienen neuralgias, como la neuralgia del trigémino, donde por pasar una hoja de afeitar o un cepillo de dientes en una zona le desencadena un dolor. O sea que eso sería, acuérdense, la alodinia es un dolor producido por un estímulo que no es nocivo, ¿tá? Que no es nocivo. ¿tá? Bueno, y acá tenemos entonces eso que yo les decía, que es la sensibilización a nivel central, y se explica porque frente a esa lesión en el nervio o ese estímulo del nervio, las neuronas a nivel central empiezan a sufrir algunos cambios con esos impulsos nerviosos repetidos. Son cambios químicos, cambios fisiológicos, aumenta la actividad neuronal. Es un poco difícil esto de comprender. El tema del dolor es muy difícil de entenderlo. O sea, en este caso es que tengamos que entender más o menos para poder entender a los pacientes. Pero en realidad hay cambios anatómicos también, pérdida de algunas neuronas inhibidoras y también expresión de genes que van cambiando. O sea, hay muchas cosas complejas que hacen que esos pacientes a veces tengan esos dolores inexplicables a nivel que lo sienten, pero vos no le encontrás nada que lo está doliendo. Entonces allá nos vamos un poco más de lo que era la exodoncia, el dolor postoperatorio y todo lo que es quirúrgica, para entender dolores que los van a ver en patología, por ejemplo, que la clínica de patología de pacientes que llegan con dolores que nosotros le miramos por todos lados, no sabemos lo que les duele y no podemos entender, y se llaman dolores neuropáticos, donde nos volvemos locos buscando la causa y no está.
O sea que a veces es que quedó un dolor a nivel, el cerebro está percibiendo un dolor en un lugar donde ya no tiene lesión. Eso se llama sensibilización central y les va a complicar la vida a veces y nos complica la vida porque son dolores que a veces hay pacientes que tuvieron un evento traumático, por ejemplo, alguna cirugía complicada, tuvieron una lesión, algo que les pasó hace un tiempo y el dolor, el nervio queda sensibilizado y el cerebro sigue sintiendo el dolor. Y hay muchos dolores distintos con todo esto. Por ejemplo, cuando tuvieron un herpes zóster, que es algo que duele mucho, se cura del herpes, pero queda el dolor neuropático a nivel del nervio por mucho tiempo. Hay una sensibilización, el cerebro sigue sintiendo dolor en ese lugar, pero en ese lugar no hay nada. Entonces no se olviden que esto existe, porque a veces buscamos y no encontramos y donde está la situación, está que hay una sensibilización, un cambio a nivel de las neuronas, donde las neuronas siguen sintiendo dolor y en realidad ya no hay una causa. Y eso es difícil y es complicado, pero que existe, acuérdenselo, porque les va a pasar, se van a encontrar con pacientes que a veces consultan por un dolor donde ya no hay nada que aparentemente duela. Y también está lo que es el dolor del miembro fantasma, que le dicen cuando a una persona sufre una amputación, o a veces una extracción de un diente, ¿por qué no? A veces. Y entonces el paciente sigue sintiendo dolor en un lugar que ya no está, sigue sintiendo ese miembro o ese lugar en lugar de... Bueno, son impulsos que llegan al sistema nervioso central, donde en realidad ya no hay una causa. ¿tá? Acuérdense que entonces eso se llama sensibilización central. La plasticidad neuronal, que dice la capacidad de las neuronas de cambiar, ¿tá? Y entonces ya ahí siente que existe un dolor donde no lo está, o a veces siente un dolor más intenso en un dolor que no es tan intenso también, ¿tá? Y hay un aumento en la excitabilidad. Por eso les digo que a veces un dolor de largo plazo, un dolor crónico, se vuelve más intenso por una sensibilización central. ¿tá? O sea que son distintas cosas para entender que las neuronas pueden cambiar y pueden entonces, por eso les decía procesos inflamatorios crónicos, donde hay bombardeo, las neuronas terminan recibiendo un dolor más intenso de lo que realmente es. O si no, como les dije, una lesión nerviosa, un daño tisular importante, lo dejó una sensibilización a nivel central y el paciente sigue sintiendo dolor. ¿no? Bueno, vamos ahora a ver unos conceptos que los tienen que tener en cuenta y que son también importantes al hacer un diagnóstico. Y que es lo que es el dolor heterotópico. ¿Qué quiere decir heterotópico? Es un dolor percibido en un área distinta a donde está la verdadera fuente. Y eso nos va a pasar bastante y les va a complicar la vida también cuando ustedes vengan a un paciente con dolor, por ejemplo, cuando tengan que resolver un dolor de una urgencia, donde el paciente viene con dolor y ustedes van a verlo y van a decir, ¿cuál es el diente que le está doliendo? Porque a veces nos dice que nos duele un lugar donde no es realmente. ¿tá? Y ese dolor heterotópico puede ser central, ¿tá? y se percibe en la periferia, y eso tengan cuidado porque a veces que el paciente, vino un paciente un día a patología consultando por un dolor en un premolar inferior, el premolar inferior estaba perfectamente sano, le hicieron todo tipo de radiografías, test de todo tipo, no tenía nada, pero le seguía doliendo ese diente, hasta que se le hizo una tomografía al paciente, y el paciente tenía un tumor cerebral. ¿Qué pasaba? Tenía un dolor de que le estimulaba a nivel central y lo recibía como que era de la zona de los dientes y en realidad le estaba afectando un área donde se percibe el dolor dental. Entonces era un dolor heterotópico porque era un dolor que no estaba originado en la zona del diente, pero que él lo percibía donde estaba el diente. Era un dolor central. O sea, por eso siempre tenemos que, en casos donde no podemos encontrar la causa, mandar al neurólogo al paciente a hacerle un estudio, a veces una tomografía, porque son casos extremos y muy raros, pero puede pasar que un dolor sea central, y entonces a veces se sienta en la periferia. Un dolor proyectado es cuando en realidad se percibe a nivel de todo el nervio, donde le duele al paciente. Por ejemplo, al paciente le duele un diente y se le proyecta por toda la zona del diente y se le va como a lo largo. Y eso pasa, por ejemplo, que si te duele le duele un molar, va a sentir un dolor a nivel de todas las molas, proyectado hacia todo el recorrido del nervio. ¿Y el dolor referido? ¿Qué es el dolor referido? Eso es algo que también nos puede complicar la vida. Cuando el paciente siente el dolor en otro lado, donde no es, por ejemplo, y a veces siente dolor en los dientes superiores y lo que le duele son los de abajo. Y se van a decir, ¿cómo puede ser que pase eso?
Sí, pasa eso, y pasa muchísimo en el dolor pulpar. El dolor pulpar es un dolor que se llama visceral. Es un dolor que es como cuando te duele la barriga y vos no sabes bien lo que te está doliendo, no lo puedes localizar. Si el dolor del periápice, la periodontitis se siente porque mordés y te duele porque tenés receptores en el periápice. Entonces si hay una infección, absceso dental, entonces el paciente muerde y sabe que ese es el diente que le está doliendo, pero el dolor pulpar no lo puede localizar y es referido. Y a veces se refiere a otros lados y es muy difícil, sobre todo si tiene muchas caries arriba y abajo, saber cuál diente le está doliendo. Te volvés loco y no sabes. Porque el dolor referido es eso. O a veces el dolor muscular también es referido. Por ejemplo, hay dolores que duele la cabeza y en realidad a veces son dolores referidos de la parte de los músculos. A veces duelen los dientes por un dolor muscular. Esos son dolores referidos. Entonces el dolor primario normal es cuando el dolor, si por ejemplo, te apretaste el dedo con una puerta, la localización del dolor y la fuente del dolor es la misma, porque es muy fácil de localizar, ¿tá? O sea, tenemos una herida, nos lastimamos con algo y tenemos un tajo, nos duele, la localización y la fuente del dolor es el mismo, vos sabés que te duele ahí, y la fuente del dolor y la localización es la misma. Pero hay otra cosa que es lo que dijimos hoy, el heterotópico, donde la localización del dolor es distinta a la fuente del dolor, y ahí es que nos complica la vida, ¿no? Por ejemplo, es aquello del dolor cardíaco que vieron en fisiología, seguramente donde lo que duele es el corazón, pero lo se percibe en la mandíbula, en el hombro, el brazo izquierdo, y eso es un dolor heterotópico, donde la fuente del dolor, que es el corazón, el miocardio, no coincide con la localización que el paciente siente. Generalmente también le duele la parte del pecho y le duele todo, pero a veces se han descrito infartos con dolores solo a nivel de la mandíbula o solo a nivel del brazo. ¿Entienden lo que es un dolor heterotópico? Hetero es algo diferente al lugar donde, o sea, la fuente y el lugar son distintos. La fuente y la localización son distintos. Entonces con esto razonamos un poco más. Bueno, también lo que les decía, puede ser que haya cefaleas por dolores, se lo conoce todo el mundo, dolores musculares, o a veces se siente dolor muscular que se refiere al oído o a la articulación. Acá tenemos esto, y es para que lo entiendan. Tenemos un punto doloroso, ¿tá? Que es el sitio donde realmente duele, ¿tá? Y el origen del dolor está en un músculo acá abajo. ¿Qué pasa acá? Que esto se va, la explicación es así. Esto va al sistema nervioso central, ¿verdad? Y esto sube hacia una zona central. Entonces, ¿qué pasa? Las neuronas que perciben el dolor tienen aferencias de distintos lados. Entonces acá el dolor se percibe como de un lugar donde no es, y esa es la explicación, ¿lo entienden? O sea que nosotros tenemos varios receptores que van hacia una misma neurona, convergen hacia una misma neurona central. Entonces esa convergencia neuronal es lo que hace que el cerebro no pueda discriminar el lugar exacto de la fuente del dolor porque lo está recibiendo de otras estructuras anatómicas y inervación, entonces el dolor lo puede percibir como que viene de un lado distinto. ¿Tá? ¿Entienden lo que es eso entonces, el dolor heterotópico? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes le anestesian al paciente, el lugar donde siente el dolor, ¿le va a calmar el dolor? No. Claro, no le va a calmar el dolor. Si ustedes le sacan la muela donde él le dice que le duele, no le va a calmar el dolor, porque capaz que el dolor no era de los molares, sino que era de un músculo, y la anestesia en el músculo y se le va el dolor de los molares. O sea que tengan que tener cuidado siempre, cuando alguien diga que le duele, no atropellar a ir al lugar donde le está diciendo que le duele. Porque pasa mucho en la boca, en las pulpitis, por ejemplo, que a veces vienen a quirúrgico a consultar y le dicen, me quiero sacar esta muela porque me está doliendo muchos días, y ustedes van, pum, le va a sacar eso, tiene una caries enorme, es la que le está doliendo. Ojo, después se va, y cuando se va, le sigue la anestesia, a veces le dicen, me sigue, está. A veces le calma por un momento, porque está concentrado, que la muela que le van a sacar, pero después el dolor era de otro lado. Ojo con eso. O sea que a veces tenemos que estar seguros. Entonces, si damos la anestesia y vemos que el dolor no está calmando, miren para otro lado, porque a veces puede venir de otro lado. Y pasa mucho eso, es el test de anestesia que se llama. El test de anestesia a veces, cuando el paciente dice que le duele el molar inferior, nosotros creemos que es uno superior, que pasa mucho que porfían, si vos le das anestesia en el que vos crees que le duele y no es en el que él cree, y le calma el dolor, le vas a decir, mira, yo te di anestesia en el que yo sabía que era, que te estaba doliendo, porque vos le estás mirando y ves que tiene una caries enorme y él te porfía que no, que es otra muela la que le duele. Bueno, el test de anestesia es eso, ir a la localización del dolor
No, a la fuente del dolor, lo que vos estás sabiendo que es la fuente del dolor. Si anestesias la fuente le va a calmar, si anestesias la localización no. O sea que es importante siempre que la fuente y la localización sean la misma, ¿tá? Y que no vaya a pasar que nos confundamos. Eso, miren que pasa pila, eso del dolor referido pasa pila. O sea que entonces, ¿qué pasa? Tiene lugar en una raíz nerviosa y pasa a la otra. ¿tá? Y lo hace siguiendo lo que son los dermatomas, o sea, más o menos de un molar de abajo, un molar de arriba, obviamente que del molar no se va a doler el incisivo, duele más o menos en la misma zona, porque ¿qué pasa? El dermatoma lleva el dolor a la misma neurona central. Raramente va a cruzar la línea media, usualmente que sean los centrales, los dientes de adelante. Y se percibe generalmente más arriba del nervio, o sea, generalmente los de abajo se sienten arriba. ¿tá? Y eso es lo que le decía la convergencia neuronal. Una neurona aferente primaria con otra van a una neurona de segundo orden y lo que sucede es esto, que el paciente tiene un dolor en esto de abajo, pero en realidad le está doliendo el de arriba. ¿tá? Lo siente, o al revés, o tiene el dolor acá arriba y lo siente abajo. Entonces, ¿qué pasa? Van, convergen y van hacia una misma neurona. O sea que el núcleo espinal recibe y procesa toda la información, por tanto, a veces esa convergencia neuronal nos puede confundir un dolor, los dolores pueden ser mal localizados, por eso a veces los dolores son mal localizados. Por ejemplo, vieron que el apéndice te dicen que te duele la pierna, y a veces un dolor a nivel yo qué sé, de abdominal da reflejos en el hombro, por ejemplo. Bueno, es eso. ¿Sí? Nosotros percibimos el dolor en lugares donde. Acá tenemos la piel, una víscera, y se puede percibir, como les decía, por ejemplo, a nivel de la piel, un dolor que en realidad es de una víscera, ¿tá? Porque va hacia la misma neurona. ¿tá? El cerebro lo percibe en los dos lugares. ¿tá? ¿Quedó claro el dolor referido? Entonces, referido es eso, percibido en una parte del cuerpo donde no es, es lo mismo que el heterotópico. No, está referido a otro lugar distinto. La fuente del dolor no es la misma que la localización. ¿Quedó claro esto para todos? Es importante. ¿Sí? Bueno, entonces, si estimulamos la localización, donde el paciente localiza el dolor, eso no le va a cambiar en nada, ni la anestesia lo va a suprimir. Y por ejemplo, les pongo un ejemplo de vuelta, ustedes le ponen, creen que es una pulpitis, ¿no? Le tiran agua fría, le ponen hielo, donde el paciente dice que le duele, nada. Van al otro lugar donde ustedes creen que le está doliendo el dolor, le ponen agua fría y le va a saltar del dolor. O sea que la localización del dolor por el paciente no era la fuente. ¿sí? Entonces en el sitio de origen real va a aumentar el dolor. ¿ah? O si el dolor es muscular y le está doliendo la zona de la mandíbula, ustedes le tocan el músculo y salta de dolor. ¿Quedó claro entonces dolor referido y heterotópico? ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, la hiperalgesia, ya dijimos, la hiperalgesia ya dijimos que era aumento en la localización del dolor, y eso sí, si hay hiperalgesia, entonces ahí va a ser en el lugar de donde se origina el dolor. La primaria, como dijimos, era aquella que hablamos al principio, donde hay una inflamación importante, y secundaria, es cuando dijimos hoy que la secundaria es cuando en realidad hay una ausencia de causas locales, porque ya pasaron y el dolor, a veces el paciente queda con ese dolor crónico, ¿sí? Entonces ahí, en realidad, acá es diferente al dolor referido. Cuando aumenta con la estimulación donde el paciente localiza el dolor en esa zona, en esas partes, pero eso es porque hay una sensibilización de la zona a nivel central. Entonces en esos casos no estamos hablando de un dolor que se localiza en otro lado. Había una sensibilización primaria y en ese lugar, por ejemplo, ya pasó pero las neuronas centrales quedaron estimuladas, entonces cualquier cosita que te toque ese lugar te produce un dolor más grande del que realmente es, o te produce un dolor algo que en realidad no, eso no es secundario. ¿ya? Cuando algo queda como crónicamente, el lugar queda como crónicamente sensibilizado y el cerebro lo está percibiendo, ¿ya? Y eso se llama hiperalgesia. Es como un dolor ya demasiado intenso, algo que no tendría que ser. Entonces es lo que les dije. Puede ser por una sensibilización central, ¿tá? O por la inflamación neurogénica que dijimos hoy, que en realidad era porque el estímulo volvía para atrás y produce más inflamación cuando en realidad ya la causa casi no estaba. Entonces la hiperalgesia secundaria es eso, es cuando el cerebro queda como sensibilizado y hay un dolor más intenso de lo que realmente la causa es. ¿tá? Y acá tenemos entonces que a veces
pasa que se sensibiliza, cuando hay esa sensibilización central tiene efectos, por ejemplo, en contracciones musculares, con contracciones musculares hay pacientes que quedan contracturados por el dolor y empiezan, ahí está, con contracciones musculares, o también a veces efectos autonómicos, como por ejemplo, los pacientes cuando tienen un dolor tienen un aumento, por ejemplo, en la secreción, le cambian los colores de la piel, hay efectos vasomotores, pero hay una vasoconstricción, hay secreción nasal, lagrimeo, ¿sí? En esa zona, ¿tá? Por todo ese efecto que hay sobre neuronas que están relacionadas. Bueno, acá dijimos entonces, para repasar, que la alodinia, es medio complicado de acordarse la palabra, es cuando el dolor es por un estímulo inocuo. Por ejemplo, es lo que les decía, si vos tenés una quemadura del sol o una quemadura por agua caliente, cualquier cosa te duele. Y vos, el agua fría no nos duele, pero si estás quemado te duele, seguro. Pero si no hay estímulo no te duele. Esa es la diferencia con la hiperalgesia. Les quiero decir, ¿ustedes les pasó alguna vez de quemarse con agua hirviendo? No podés aguantar nada. Si te quemaste con agua hirviendo y te toca el agua fría, te duele. En cambio, en la hiperalgesia, en realidad, el estímulo se hace nocivo porque tenés una herida o tenés una lesión verdadera donde entonces ahí la respuesta se suicida. Esos estímulos nocivos. Pero son estímulos nocivos. Los otros no son nocivos. La lodimia no son nocivas, la hiperalgesia sí son nocivos. O sea, más agua caliente en una herida, en una quemadura, produce un dolor más intenso. Bueno. Después hay algunos términos que los tienen que recordar, como la disestesia, que es una sensación anormal y desagradable, espontánea provocada. Lo vieron en los accidentes de la anestesia, cuando vieron que, por ejemplo, o en los accidentes de la exodoncia, donde de repente queda un daño a nivel de, por ejemplo, un daño a nivel de se dañó el área inferior en una exodoncia intermolar, y queda el paciente con el labio con una sensación de dormido, está con una disestesia, o con, a veces puede ser una hiperestesia, como que el dolor está aumentado, o una anestesia. Esos son distintos términos que implican alteraciones a nivel de la conducción. ¿tá? Y finalmente, para terminar con dolor, vamos a acordarnos que hay un dolor agudo, ¿tá? Y un dolor crónico. ¿tá? Y el agudo era protector, como dijimos, ¿tá? Y que no tiene mucho efecto psicológico más que el del momento, y el dolor crónico se considera hoy en día como una enfermedad en sí misma, que ya no tiene una función protectora, tiene un importante efecto psicológico de angustia, de ansiedad, de todo eso, que son dolores que se producen de forma crónica, como esos dolores que hicimos hoy, a veces neuropáticos, donde los pacientes tienen un dolor permanente que ya no tiene una causa. O dolores crónicos como los dolores articulares, musculares, dolores crónicos que en realidad tienen, ya es una enfermedad en sí misma y tienen un componente psicológico afectivo importante. ¿tá? Entonces el agudo, acá lo vimos desde menos de 6 meses, eso igual lo tienen escrito, no importa, lo tienen en la presentación. Que en realidad el paciente lleva a que trate de un dolor agudo, motiva para ir a solucionarlo. O sea, consulta por eso, y en realidad el dolor, el paciente lo percibe con todo como muy intenso, y bueno, lleva a consultar por eso. En general, por eso responde bien al tratamiento, si tienen todo lo de la piel, todo eso. Y acá tenemos entonces lo que les decía hoy, que el dolor orofacial no es solo físico, como dijimos hoy, sino también hay un eje de dolor que es un dolor psicógeno. Y eso tengan cuidado, o sea, vamos a dejarlo siempre como última posibilidad, que el dolor sea psicológico, psicógeno. Y existe el dolor psicógeno en pacientes que perciben un dolor que en realidad no existe. Y son casos extremos, porque a veces pasan, donde hay desórdenes, trastornos de ansiedad o trastornos del humor, donde ese dolor se llama del eje 2, por eso es un dolor psicógeno, no hay daño físico. En cambio, en el eje 1 o dolor físico tenemos el somático, que es el verdadero, que yo les decía, de la piel, de las mucosas, de los senos maxilares, de las glándulas salivales, de las vísceras, de la pulpa, del periápice, de los músculos, de las articulaciones, o sea superficial o sea profundo, se llama dolor somático. Y el otro dolor neuropático es el que yo les decía, que es de los nervios del sistema nervioso central, los nervios en sí mismos, que son las neuralgias, las neuritis, todo eso que es un poco más complicado. ¿tá? Se llama dolor neuropático. ¿tá? Bueno, y ya terminamos acá. Creo que me quedó esta presentación, a ver, muy larga, porque yo le había sacado cosas.
Pero eso es lo que ya les decía hoy. El nociceptivo es ese que tenemos cuando tenemos un dolor dentario, un dolor muscular, somático o de las vísceras, y el neuropático es ese que en realidad está originado en los propios nervios y que tiene como característica eso que decimos la lodina, que un estímulo que no es nocivo le puede producir dolor. ¿Tá? Bueno, y esto está superficial, esto ya lo tiene en la presentación y profundo. Profundo es el de los músculos, visceral, ¿tá? De las vísceras, la pulpa es un dolor visceral, la pulpa es un dolor visceral, las glándulas salivales también, por eso se acompaña de síntomas vegetativos, un dolor muy intenso, pulpar o de una adenitis de una glándula, hacia la adenitis, por ejemplo, que produce náuseas, vieron el dolor de cabeza, la migraña también produce náuseas, sensación de calor en la cara, un montón de cosas que el paciente siente. Mal localizado, irradiado, digerido. ¿Sí? Bueno, la bibliografía de estos chiquitines en fisiopatología de Port está sencillo. Después tienen el Ockerson, que es dolor orofacial. Si a alguien alguna vez le interesa el tema, está muy bien desarrollado en este libro que se dio. ¿Ah? Bueno, vamos a dejar voy a compartirle ahora